Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. En esta ocasión, hermanos, estaremos abordando el libro de los Hechos, capítulo número 21. El tema está en pantalla y bueno, a veces los mismos títulos para mí son un poco complicados, pero gracias a Dios que estamos acá. Vamos a la escritura entonces, hermanos, si son tan amables de acompañarme para ir avanzando. Le decía a mi ayudante Manu que espero cumplir en una hora mi mensaje de este día porque es un poco extenso. Así que vamos a orar, hermanos, antes que nada para que ese propósito se cumpla, ¿verdad? A través de que la Escritura pueda bendecirnos, pueda Dios iluminar nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo en el que podemos juntarnos como familia y podemos abrir las Escrituras. Hoy podemos juntos meditar en ellas. Hoy podemos compartir esa vida de iglesia, podemos hacer vida en comunidad, Señor. Y queremos, Padre, que tu palabra siga bendiciéndonos. Yo sé que en cada texto de tu palabra hay verdades que quieres dar a nuestros corazones, a nuestras vidas, para dirigirnos, para conducirnos en momentos diferentes, el que sea. Y yo sé que aún a través de la vida de nuestro hermano, el apóstol Pablo, podemos hoy tener y aprender varias verdades, varios principios que podemos practicar también en todo momento. Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos que tu buen espíritu nos hable en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la escritura, vamos al libro de Hechos 21. Si están ahí, vamos a leer a partir del verso 27. Mi hermano César, la semana anterior, terminó en el verso 26. Yo quiero darle continuidad a estos versículos y quiero yo compartirte tres puntos importantes, tres verdades que he sacado, extraído de estos versículos. Así que vamos a leer el texto, hermanos. Dice verso 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados dejaron de golpear a Pablo. Verso 33, entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra cosa. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando: muera. Hermanos, todos amamos los momentos donde yo sé que obedecer a Dios trae resultados visibles. Y me refiero cuando vemos vidas transformadas, vemos puertas abiertas, cuando vemos bendiciones, hermanos, que a nuestros ojos son palpables, cuando oramos por algún enfermo y sana,
Cuando compartimos el evangelio y alguien, hermanos, responde con fe, nos sentimos gozosos cuando vemos todo esto, cuando vemos cosas de este tipo, cuando damos nuestro paso de obediencia y vemos la provisión de Dios de manera inmediata. Hermanos, son momentos que fortalecen nuestra fe y nos confirma a veces que vamos por buen camino cuando vemos todo esto. Pero hermanos, ¿qué ocurre cuando obedecer a Dios principalmente nos trae problemas? ¿Qué pasa cuando hacemos lo correcto y las cosas se complican? Cuando servimos fielmente y enfrentamos malas interpretaciones en algún momento, hermanos. Oposiciones que a veces no buscamos, personas que cuestionan a veces nuestras intenciones. ¿Qué pasa con eso, hermanos? A veces esas intenciones se malinterpretan y de alguna manera tuercen a veces hasta nuestras palabras y a veces recibimos ataques. Podemos recibir ataques. Hermanos, Pablo está en este punto exacto, hermanos. Pablo se encuentra en un momento exacto en Hechos 21. Él obedece la voz del Espíritu Santo, viaja a Jerusalén, sabiendo que le esperan cadenas, como ya en la Escritura hemos visto. Él trae una ofrenda a Jerusalén generosa para la iglesia, para los pobres, buscando, ustedes veían o escuchamos la semana pasada, buscando la paz con los judíos, creyentes, participantes, y empezó a participar, de un voto ceremonial para no ser piedra de tropiezo, y aún así, hermanos, aún así, termina arrastrado violentamente por una multitud enfurecida, golpeado, hermanos, sin misericordia y acusado aparte de ello falsamente de cosas que no hizo. Este pasaje, hermanos, nos enseña una verdad que puede incomodarnos, pero quiero decirles que es necesaria. La fidelidad no nos libra del conflicto. La fidelidad a Dios, hermanos, no nos libra de conflictos. Pero, hermanos, sí nos garantiza que Dios está obrando aún en medio del caos. La obediencia, entonces, hermanos, no es un amuleto contra la adversidad, sino el camino donde Dios cumple, hermanos, a veces sus propósitos eternos. Déjame darte un poquito más de ese contexto inmediato que ya hemos estudiado. Y Pablo pues llega a Jerusalén después de su tercer viaje misionero, ¿verdad? Ya nuestro hermano nos ha mencionado esto, ya se hizo mención. Es recibido con gozo por Jacobo y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Él les cuenta las maravillas que ha visto, la mano poderosa de Dios salvando a mucha gente en ese último y tercer viaje que estaba haciendo. Pero hermanos, circula un rumor que Pablo enseña a los judíos de la diáspora a abandonar por completo la ley de Moisés y las costumbres judías. Pablo, para demostrar entonces que esto no es cierto, los ancianos le aconsejan a Pablo que se una a 4 hombres que habían hecho un voto nazareo, que pague sus gastos ceremoniales y que se purifique con ellos en el templo. Eso es lo que estamos viendo. Pablo, hermanos, en un acto de amor, en un acto de humildad, en un acto de sabiduría pastoral, puedo decirte, accede voluntariamente. No porque la salvación, hermanos, dependa de esto, ustedes saben, sino para no ser piedra de tropiezo innecesaria para ganar a más para Cristo. Entonces, Pablo, amados hermanos, está haciendo todo lo posible aquí para buscar la paz y para buscar la unidad. Pero aún tomando medidas extraordinarias de conciliación, la oposición, hermanos, lo alcanza, y es aquí donde comienza nuestro texto o nuestro mensaje, hermanos. Y yo le he titulado a mi primer subtítulo, la oposición surge cuando menos lo esperamos, hermanos.
La oposición surge cuando menos lo esperamos. Después de que él buscó la paz, buscó la unidad, buscó la conciliación, buscó vivir de mejor manera haciendo la voluntad de Dios, surge la oposición cuando menos lo esperamos. Y nosotros leemos en el verso 27 al 29, verso 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Wow, o sea, es un momento inesperado para nuestro hermano Pablo. Un momento en el que él no esperaba. Pablo, hermanos, está en el lugar más sagrado para un judío. Estaba en el lugar más sagrado, estaba en el templo, hermanos. Estaba en el templo, está cumpliendo un voto, recuerden ustedes, de purificación. Él había pagado el sacrificio y es toda la ceremonia. Está haciendo algo que honra las tradiciones judías. No está predicando controversias ni provocando conflictos. Y precisamente ahí, hermanos, en el templo, cuando está buscando la paz, es cuando la tormenta, mis hermanos, se desata. Wow, dices tú, ¿qué está pasando? El apóstol está, yo creo que a la vez impresionado. Los judíos, hermanos, que no lo conocen, o lo que lo reconocen, perdón, son de Asia, dice la Escritura. Son de Asia. Entonces, probablemente de Éfeso, alguien ha dicho por ahí, donde Pablo había ministrado por 3 años con gran impacto en Asia, exactamente, en Éfeso. Estos hombres no esperaron pruebas, no verificaron los hechos, estamos viendo, no le dieron la oportunidad de explicarse, simplemente se dejaron llevar por prejuicios acumulados y por rencores guardados, mis hermanos. Esta multitud simplemente se deja llevar por prejuicios y ya decía, prejuicios acumulados por rencores guardados que ellos tenían ahí. El verso 28 y 29 dice, dando voces, varones israelitas, ayudad. Wow, no sé cuántos sabían, pero alguien probablemente ha dicho que en ese momento habían habían cientos de judíos reunidos contra un solo hombre. Ayudad. O sea, como si el Chapo hubiera llegado al templo de Jerusalén. Y todo el mundo surge un alboroto ahí. O sea, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo. Y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él, dice, en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido con él en el templo, hermanos. Lo acusan de 3 cosas especialmente. Número 1, enseñar contra el pueblo judío. Le están acusando de que Pablo enseña contra el pueblo judío. Número 2, contra la ley. Y número 3, contra el templo. Ya en textos anteriores que nuestro hermano nos ha compartido, vimos algunos aspectos de estas acusaciones. Vemos algunas de ellas mencionadas ahí. Entonces, son rumores. Estas son suposiciones y añaden una acusación específica y explosiva, hermanos, que ha metido gentiles en el área prohibida del templo. Una ofensa que se castigaba aún con la muerte. Estamos leyendo el verso 29. Porque habían visto, dice el texto 29, con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Observa la clave.
Observa la palabra, pensaban. No tenían la seguridad, no sabían, no verificaron, simplemente asumieron. Simplemente asumieron. Vieron a Pablo caminando con Trófimo por las calles de la ciudad. Simplemente lo vieron caminar con Trófimo, nuestro hermano de Éfeso, y concluyeron, ¿verdad? Concluyeron de que había introducido al área prohibida a Trófimo. Estaban haciendo una sentencia de alguna manera sin juicio. Estaban haciendo una sentencia sin juicio. Sobre esta parte del verso 29, 28 y 29, F.F. Bruce, hermanos, reconocido como uno de los más grandes eruditos evangélicos del Nuevo Testamento del siglo XX, dedica considerable atención, hermanos, a este pasaje en su comentario monumental de Hechos, hermanos. Bruce no solo fue un académico brillante, déjame decirte, sino también fue un pastor de corazón que entendía las dinámicas humanas de cómo actúa detrás de este texto bíblico, hermanos. Bruce escribe algo devastadoramente preciso, hermanos. Dice lo siguiente: la acusación era completamente falsa, pero contenía suficiente verosimilitud para ser creíble ante una multitud predispuesta al prejuicio. Pablo había sido visto con Trófimo en la ciudad y de ahí asumir que lo había introducido al templo. Había solo un paso que ellos sin verificación, que hicieron y dieron sin verificación, hermanos, alguna. Aquí Bruce, mis hermanos, está exponiendo la mecánica de la calumnia efectiva. No necesitas inventar una mentira completamente de la nada. Solo necesitas 3 ingredientes. Un grano de verdad observable, mis hermanos. Pablo sí estaba con Trófimo en Jerusalén. ¿Sí? Pablo sí estaba con Trófimo en Jerusalén. Número 2, un salto lógico no verificado. Por tanto, debió haberlo metido al templo. Número 3, una audiencia predispuesta a creer lo peor. Los judíos de Asia ya tenían prejuicios de por sí contra Pablo, mis hermanos. Entonces, Bruce, mis hermanos, continúa con una advertencia pastoral profunda. Sigue diciendo F.F. Bruce: la rapidez con la que una mentira plausible puede destruir una reputación debería servir de advertencia para todos nosotros, tanto como acusadores potenciales, como acusados potenciales, hermanos. Fin de la cita de F.F. Bruce. Hermanos, Bruce no está simplemente dando una lección aquí de historia antigua. Está diciéndonos, hermanos, tú puedes ser víctima de esto. Lo que está diciendo Bruce aquí es, tú también puedes ser víctima de esto. Pero lo que también nos está diciendo, tú también puedes ser perpetrador de esto. O sea, tú y yo podemos, uno, ser víctimas de esto, o nosotros también podemos cometer esto mismo. Podemos llegar a cometer esto mismo. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien en una situación ambigua y hemos llenado de vacíos con suposiciones, hermanos? ¿Cuántas veces hemos sido el segundo o el tercer eslabón en una cadena de rumores? ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido ese segundo, tercer eslabón de mentiras o de rumores que se escuchan amplificando una narrativa sin verificarla personalmente, hermanos? Lucas, entonces, acá, que es quien nos está narrando el libro de Lucas y quien escribe Hechos, Lucas nos está llamando a una doble humildad, hermanos. Como acusados potenciales, prepárate para que tu carácter sea atacado injustamente.
No te sorprendas, mantén la integridad. Hermanos, de hecho es lo mismo que señala Bruce. Y número dos, como acusadores potenciales, antes de creer o repetir una acusación, verifica, pregunta, busca la otra versión, dale al acusado el beneficio de la duda. La advertencia, mis amados hermanos, es especialmente relevante en nuestra era de redes sociales, donde un video de 15 segundos fuera de contexto, puedo decirte, puede arruinar la vida de cualquier persona en 24 horas. Un pequeño reel, un pequeño corto de 15 segundos le puede arruinar la vida a una persona en 24 horas. La tecnología, mis amados hermanos, ha cambiado. Pero déjame decirte que la naturaleza humana sigue siendo exactamente la misma que en el año 57 cuando se estaba escribiendo el libro de los Hechos o se estaba terminando el tercer viaje misionero. Sigue siendo mala y perversa. La naturaleza de nuestro corazón sigue siendo el mismo. A este punto yo quisiera hacer algunas aplicaciones, amados hermanos. Cuando alguien te cuenta algo negativo sobre otra persona, hermano, hermana, pregunta siempre, pregúntale a la persona, ¿verificaste esto personalmente? Cuando alguien viene y te cuenta algo negativo de otra persona, hazle la siguiente pregunta antes de que tú también hagas deducciones, amado hermano y hermana. ¿Verificaste esto personalmente? Hazle la siguiente pregunta. ¿Escuchaste la versión de la otra persona? Hazle la siguiente pregunta. ¿O estás llenando vacíos con suposiciones? Hermano, y cuando seas tú el acusado, recuerda, Jesús fue acusado de blasfemia. Fue acusado de blasfemia. Los profetas fueron acusados de traición, déjame decirte. Los apóstoles fueron acusados de herejía. Por lo que puedo decirte que estás en buena compañía. Estás en el equipo correcto. Mantén tu integridad y confía en que la verdad eventualmente prevalecerá. Si no en esta vida, en la eternidad, hermanos. Punto número 2, subtítulo número 2, mis hermanos. La violencia y la turba revela la irracionalidad del pecado. La violencia de la turba revela la irracionalidad del pecado. Verso número 30 al 32. Así que toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo. Se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Observa la progresión, amado hermano, alarmante de los eventos. Lo que comenzó con unos cuantos judíos, judíos tal vez de Asia, rápidamente se convierte en un levantamiento masivo, hermanos. Lucas usa el lenguaje que evoca caos total, hermanos. Lucas usa un lenguaje que está evocando un caos total. Dice la escritura, toda la ciudad se alborotó y dice también, se agolpó el pueblo. Este no es un arresto ordinario ni un juicio justo, mis hermanos. Es una turba enfurecida operando bajo la lógica de la violencia colectiva. Nota aquí tres detalles devastadores en estos versículos, o este versículo número 30. Se apoderaron de Pablo y este verbo en griego, déjame decirte, implica violencia física. Implica violencia física, agarrarlo con fuerza brutal. No es una detención cortés. No llegaron, identifíquese, no llegaron preguntando cómo se llama usted.
sobre él. La gente del pueblo llega sobre él de manera brutal, golpeándole. No es una detención entonces que sea cortés, es un asalto, hermano. Segundo, le arrestaron fuera del templo. ¿Por qué sacarlo del templo, hermanos? Porque no querían profanar el lugar sagrado con sangre, hermanos. Estos judíos no querían de alguna manera profanar el templo con sangre. La ironía, mis hermanos, es atroz de este texto. Están a punto, hermanos, están a punto de asesinar a un hombre inocente, pero les preocupa la pureza ceremonial del edificio, hermanos. Les preocupa el edificio, les preocupa esa área donde se hacen las ceremonias de ese lugar, el templo. Cuidan las formas religiosas mientras destruyen esa sustancia moral, hermanos. Y tercero, inmediatamente cierran las puertas. Los levitas, que eran los encargados de cuidar y velar por el templo, cierran las puertas del templo, los sacan y los levitas cierran el templo para evitar más la violencia que contamine el espacio de alguna manera sagrado. Es un acto profundamente simbólico, hermanos. La religión formal se encierra a sí misma, alejándose de la verdad que está siendo golpeada fuera, mis hermanos. Esta es la imagen perfecta de la religiosidad sin Cristo. Es una imagen perfecta de la religiosidad sin Cristo, hermanos. Escrupulosa con las ceremonias, brutal con las personas. Qué contradicción, muy meticulosa con las tradiciones, ¿sí? Muy meticulosa con las pequeñas cosas ahí, pero hermanos, despiadada esta religión con la verdad. Verso 31, y seguimos y continuamos desarrollando estos textos, procurando ellos matarle, fue dado aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Lucas, amados, quien es quien escribe el libro de los Hechos, déjame decirte que no suaviza la realidad. No suaviza la realidad, hermanos. Dice que procurando ellos matarle. No venían, hermanos, en un buen plan. No venían ellos para saludarlo, para buscar aclaraciones. Ellos simplemente tenían pensamientos homicidas y con esos pensamientos se habían levantado en contra de nuestro hermano el apóstol Pablo. Esta no es una turba que quiere intimidar o castigar nada más, es una turba homicida, hermanos. Su intención es clara y su método es brutal. Es un linchamiento en proceso. Es un linchamiento en proceso. La frase que estamos leyendo, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, nos muestra la magnitud del caos, hermanos. La magnitud del caos durante, y hermanos, Jerusalén. Estamos en Jerusalén. Durante las festividades podían tener más de 100,000 personas. Cuando Lucas dice que toda la ciudad está describiendo un levantamiento masivo, hermanos, que amenaza el orden público y romano. Déjame decirte, darte una perspectiva histórica para entender la rapidez, mi hermano, de la respuesta romana. Necesitamos conocer, hermanos, la geografía. La fortaleza Antonia era una estructura militar imponente construida por Herodes el Grande en la esquina noroeste del complejo del templo. Tenía torres de hasta 35 metros de altura desde donde los soldados romanos vigilaban continuamente el área del templo, especialmente, mis hermanos, durante las festividades. Cuando las tensiones religiosas o nacionalistas judías estaban en su punto más alto, había escaleras conectadas directamente a la fortaleza con el patio del templo, permitiendo que las tropas romanas intervinieran en cuestiones de minutos
cuando surgían disturbios. Los romanos sabían que el templo era el lugar más volátil de Jerusalén, donde una chispa religiosa podía encender una revuelta masiva. El tribuno que aquí es mencionado, hermanos, se refiere a un comandante de 1000 soldados. Este oficial no era un soldado común, era un líder militar experimentado. Era un líder militar experimentado. Así que vayamos al verso número 32, hermanos. Dice que es tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Note la palabra, mi hermano, que el tribuno corre, no camina, no envía mensajeros, no espera a evaluar la situación, corre personalmente con sus tropas, y esto nos dice dos cosas, hermanos. Número uno, la gravedad de la situación. La gravedad de la situación. Hay un levantamiento masivo en el templo que podía escalar una revuelta total en minutos. En minutos, un tribuno sabe que debe actuar inmediatamente. Y número dos, vemos la providencia de Dios, hermanos. La providencia de Dios. Pablo está siendo golpeado brutalmente, pero antes de que los golpes lo maten, llega el rescate, hermanos. Llega el rescate. Aquí vemos algo notable, mis amados hermanos. Cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejan de golpear al apóstol Pablo. La turba sabe, mis hermanos, que momentos antes sabemos que estaba fuera de control esta turba, sedientos de sangre, se detienen inmediatamente al ver las espadas. Ellos se detienen al ver las espadas romanas. Su valentía religiosa, amados hermanos, se había evaporado de estos hombres que estaban sedientos de sangre. Y bueno, podemos hacer una pequeña aquí reflexión. Este pasaje, hermanos, nos confronta con una verdad incómoda, decía. La religión sin gracia, hermanos, oye bien lo que te digo, la religión sin gracia puede ser la fuerza más violenta del mundo. La religión sin gracia puede ser la fuerza más violenta del mundo. Estos hombres no son criminales seculares, son devotos religiosos que creen estar defendiendo a Dios. Su celo no los hace justos, los hace peligrosos, hermanos. La fe de estos hombres, si así le podemos llamar, no los hace justos. Su religión no los hace justos. Su celo no los hace justos, hermanos. Este grupo de personas, su religión sin Dios, sin gracia, los hace peligrosos. Jesús, hermanos, advirtió precisamente sobre esto en Juan capítulo número 16, verso 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Y ustedes qué creen, hermanos? La historia lo confirma. Cuando leemos esto, nosotros solamente han pasado 2000 años y la historia confirma las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las peores atrocidades humanas han sido cometidas, déjame decirte, no por ateos, sino por creyentes, fanáticos, convencidos de que Dios está de su lado. Las cruzadas, por ejemplo, la Inquisición, y mira que yo estoy diciendo la Inquisición porque ellos decían la Santa Inquisición. Las guerras religiosas, los genocidios justificados teológicamente,
Todos comparten, hermanos, este patrón: celo sin conocimiento, pasión sin verdad, religiosidad sin misericordia. Pablo mismo había sido uno de ellos, hermanos, antes. Él también había perseguido a los creyentes, pensando que servía a Dios. Ahora está del otro lado, hermanos, experimentando exactamente el tipo de violencia que él mismo había perpetrado en algún momento. Pablo conoce el corazón de sus atacantes porque él tuvo, ese mismo corazón. Eso que él ahorita está experimentando fue lo mismo que en algún momento él practicó y que sabemos que no está correcto. Algunas aplicaciones para nosotros, hermanos. ¿Cómo nos protegemos, hermanos, de convertirnos en turbas religiosas? ¿Cómo nos protegemos nosotros de convertirnos en turbas religiosas, hermanos? Porque aquí podemos decir, bueno, ¿qué quieres decir, hermano? Y quiero decirte aquí, darte 3 barreras de seguridad esenciales, hermanos. Número 1, humildad. Cuando estoy diciendo esto, quiero decir que nosotros en algún momento, como ya decía también el comentarista F.F. Bruce, podemos estar del lado del que acusa falsamente y poder causar una revuelta, una división. Porque, o podemos también estar del otro lado, de los acusados, de ser acusados falsamente. Y bueno, hoy hay ataques entre algunos grupos, déjame decirte. Hay grupos en redes sociales donde este grupo cree que tiene la verdad y ataca al otro grupo. Y así mismo, viceversa. Uno cree que tiene mejor interpretaciones bíblicas y el otro cree que también tiene la mejor interpretación bíblica. Y podemos llegar a convertirnos igual en turbas religiosas, podemos convertirnos en eso mismo. Pero, hermanos, 3 barreras, decía yo, de seguridad que nos pueden ayudar. Número 1, humildad. Reconocer que podemos estar equivocados, hermanos. Reconocer que podemos estar equivocados. Los judíos estaban 100% seguros de que Pablo era culpable, hermanos. Ellos estaban 100% seguros de que Pablo era culpable. Pero, hermanos, a la vez estaban 100% seguros, ellos no lo estaban, pero nosotros lo sabemos, de que estaban equivocados. Así como ellos pensaban que estaban 100% seguros de que Pablo era culpable, hoy nosotros estamos 100% seguros de que los judíos estaban 100% equivocados. Por lo tanto, hermanos, hemos de ser humildes y pensar, reconocer que en algún momento podemos estar equivocados al hacer una acusación. Puede que esté equivocado, mejor me detengo y no hago nada hasta no verificar correctamente las cosas. Número 2, verificación antes de acción. Nunca actúes o nunca actuar sobre rumores o apariencias, hermanos. Siempre verifiquemos los hechos directamente. Eso nos puede guardar, eso puede ser una barrera para que nosotros no convertirnos en una turba religiosa en algún momento también. Y número 3, recordar nuestra propia historia. ¿Qué quieres decir, hermano? Bueno, todos hemos estado equivocados antes, así como lo estaba Pablo. Todos hemos juzgado mal en algún momento. Esa memoria debe hacernos lentos para condenar a otros.
Por lo tanto, 1, ser humildes, verificar antes de acción. 2, 3, recordar nuestra propia historia, hermanos. Y nuestro último y tercer punto que quería compartir o quiero compartir a través de estos versículos, hermanos, Dios sigue al mando aun cuando todo parece caótico. Dios sigue al mando aun cuando todo parece caótico. Verso 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pablo es arrestado, mis hermanos. Pero, hermanos, paradójicamente, podemos decir que esto le salva la vida. Las cadenas que lo restringen, hermanos, son las mismas que le protegen de la multitud homicida. Lo que quiere decir es que Dios puede usar cadenas para protegernos, hermanos. A veces nuestras limitaciones, nuestras restricciones, nuestras cadenas son en realidad la mano protectora de Dios. Y nosotros leemos, dice que esos detalles de que fue atado con 2 cadenas. ¿Qué significa esto? Bueno, hermanos, esta era una práctica romana estándar, por así decir, para prisioneros peligrosos. Encadenar a una persona de ambas muñecas, a 2 personas, una de cada lado, para evitar que pueda fugarse, para evitar que escape. Pero también cumple otro propósito, hermanos, aquí. Las cadenas identifican formalmente a Pablo como prisionero bajo custodia romana. ¿Qué quiere decir esto? Significa que cualquiera que lo ataque ahora está atacando a un prisionero romano. Y eso podía ser un crimen serio. Que alguien que es ya prisionero por los romanos y quieras tú atacarlo, podía ser un crimen, podía ser algo peligroso. El tribuno pregunta quién era y qué había hecho. Y hermanos, es la primera pregunta racional en todo este caos. Es la primera pregunta racional en todo esta revuelta. Hasta ahora nadie había preguntado nada. La turba actuó sobre suposiciones, sobre prejuicios, sobre rumores. Ahora finalmente alguien pregunta por los hechos. Recuerda, hermano, que el Espíritu Santo ya había advertido a Pablo, repito, en otras ocasiones o ciudades, que cadenas y tribulaciones le esperaban. Cadenas y tribulaciones le esperaban, y lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 23. Esto, hermanos, no es una sorpresa para Dios, es parte de su plan, hermanos. Es parte de su plan. Y ahora vemos por qué, hermanos. Estas cadenas que vemos en el apóstol Pablo en este momento van a abrir puertas para el ministerio más adelante, que de otra manera, hermanos, no se podían abrir. Verso 34 y 35, pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, mandó llevarle a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. La escena es caótica, estamos viendo nosotros. El tribuno, el comandante, intenta obtener información coherente, hermanos, pero es imposible. Cada persona grita algo diferente. No hay una narrativa consistente, podemos decir. Solo había ruido, había furia, había confusión. Esto, hermanos, confirma lo que ya sabíamos. Esta turba no está operando bajo principios de justicia, sino bajo la dinámica de la violencia colectiva. La Escritura dice, como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, y hermanos, esta frase es como instructiva. El oficial romano estaba entrenado para interrogatorios. Este oficial estaba acostumbrado
y entrenado para interrogar a las personas y estaba acostumbrado a manejar disturbios. No puede obtener ninguna información a medias. Él tenía que verificar la información. Y esto le dice que las acusaciones probablemente son infundadas. Si hubiera, hermanos, alguna evidencia clara de un crimen real, alguien podría articularlo correctamente, coherentemente. Entonces toma la decisión correcta, hermanos. Llevar a Pablo a la fortaleza donde puede investigar sin presión de la turba. Pero note el detalle alarmante, hermanos. Era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Hermanos, Pablo había sido brutalmente golpeado. Había sido brutalmente golpeado. Pablo no puede caminar a causa de los golpes. Pablo estaba casi muerto cuando fue rescatado. Está tan golpeado, está tan débil por la paliza recibida que los soldados tienen que cargarlo. Los soldados tienen que cargarlo en este momento y aún así, hermanos, la multitud presiona con tal ferocidad que los soldados luchan para protegerle mientras van subiendo aquellas escaleras hacia la fortaleza. Verso 36, hermanos, es nuestro último versículo de este día. Porque la multitud del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! ¡Wow! Y lo dije, hermanos, con suavidad. Pero si hubiéramos escuchado ese momento, las palabras en ese momento, hermanos, el versículo de nuestro pasaje es escalofriante. ¡Muera! ¡Muera! Es el mismo grito que resonó 30 años antes, ahí mismo en Jerusalén, hermanos. Crucifícale, crucifícale. Fue el mismo grito, hermanos. Fue el mismo grito. Lucas quiere que hagamos esa conexión de alguna manera. Lucas quiere que hagamos esa conexión. Pablo está siguiendo literalmente los pasos de su maestro. Pablo está siguiendo los pasos de su maestro. Jesús fue acusado falsamente. ¿Estamos de acuerdo? Fue arrestado injustamente. Fue golpeado brutalmente también. Y fue condenado por una turba que gritaba por su muerte. Ahora, Pablo experimenta lo mismo, hermanos. Pablo está experimentando lo mismo 30 años después de la muerte de Cristo. Esto no es una coincidencia, hermanos. Es el patrón del discipulado auténtico, puedo decirte. Es el patrón del discipulado auténtico, hermanos. Jesús dijo claramente, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. También a vosotros. Y también dijo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Es el patrón del discipulado auténtico, hermanos. Lo que quiere decir es que estaba siguiendo lo mismo que su maestro. Sobre este texto, mis hermanos, este último texto, Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo alemán, fue mártir en el siglo XX. Conocía íntimamente, mis hermanos, lo que significaba sufrir por obedecer a Dios. Fue arrestado por la Gestapo nazi en 1943 por su participación en la resistencia contra Hitler. Pasó 2 años en prisión antes de ser ejecutado en abril de 1945, déjame decirte, solo semanas antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Bonhoeffer escribió extensamente, hermanos, sobre la naturaleza del discipulado cristiano desde su celda. Y sus reflexiones sobre el sufrimiento tienen un peso especial porque, hermanos, porque las escribió mientras él las vivía.
Él las estaba viviendo. En su obra, hermanos, el precio de la gracia, Bonhoeffer reflexiona, hermanos, sobre este pasaje, como este de Pablo. Dice lo siguiente: cuando Cristo llama a un hombre, le llama a venir y morir. Puede ser una muerte como la de los primeros discípulos que tuvieron que dejar su casa y su trabajo para seguirle. O puede ser una muerte como la de Lutero, que tuvo que dejar el monasterio y salir al mundo. Pero es la misma muerte cada vez. Muerte del hombre viejo en el llamado de Jesús. Bonhoeffer, hermano, está señalando algo crucial. El sufrimiento cristiano no es accidental ni opcional, hermanos. Lo que está diciendo Bonhoeffer, hermanos, es que el sufrimiento cristiano no es accidental ni opcional, hermanos. Es inherente, hermanos, al llamado mismo. Cuando Pablo fue encadenado en estas, fue encadenado y llevado en estas escaleras, no estaba experimentando, hermanos, un desvío desafortunado de la voluntad de Dios. Estaba caminando directamente en el centro de ella, hermanos. Es una observación profundamente penetrante, hermanos. Pablo no fue atacado por ser un mal hombre, sino precisamente por ser un buen hombre. Su fidelidad, la fidelidad a Dios, era un reproche viviente a la religiosidad vacía de sus acusadores. Su obediencia exponía la desobediencia de ellos. Su libertad en Cristo amenazaba las cadenas religiosas en las que ellos estaban controlados o vivían controlados. Déjame citarte un extracto más de Bonhoeffer. Continúa diciendo: Dios obra poderosamente incluso a través de nuestra debilidad y nuestro sufrimiento. Las cadenas que los hombres nos imponen se convierten en los instrumentos mediante los cuales Dios cumple sus propósitos más altos. Leemos tan fácil y con calma estas frases, estas palabras de Bonhoeffer, hermanos. Pero cuando tú lees el libro, por ejemplo, de él, Torturado por Cristo, dices: wow, ¿cómo pudo soportar tanto sufrimiento? ¿Cómo pudo soportar tanto castigo? Que aún en las mismas celdas donde él estaba, él pudo compartir el evangelio de Cristo a muchas personas, aún a soldados. Y algunos soldados fueron convertidos. En alguna ocasión le estaban propinando una paliza tremenda a Bonhoeffer por haberle predicado a los que estaban en la celda. Los soldados que escuchan que estaba predicando a Cristo, a los de su celda, entran y le meten una paliza tal, lo sacan arrastrando, lo golpean fuertemente, brutalmente, y cuando regresa, moribundo casi, le dice a sus compañeros: ¿en dónde nos quedamos cuando fuimos interrumpidos? Esto es impresionante. ¿Y qué crees? Aquellos que le oían se convertían al Señor. Bonhoeffer, hermanos, está exponiendo lo que podríamos llamar la soberanía redentora de Dios. La soberanía redentora de Dios. Dios nos salva y Dios nos guarda, porque Él es soberano, aún estando atado en cadenas. No es que Dios sea el causante del mal, sino que Él es tan soberano que puede hasta tomar las intenciones malvadas de los hombres y tejerlas en su plan redentor, hermanos.
los soldados romanos no tenían idea de que estaban preservando de alguna manera la vida del hombre que escribiría la mitad del Nuevo Testamento. Casi la mitad del Nuevo Testamento, hermanos. Lo que estaban haciendo estos hombres era guardar. La turba no sabía que su violencia estaba colocando a Pablo exactamente donde necesitaba estar para cumplir su destino profético de testificar, hermanos, ante reyes y gobernantes. La turba no entendía nada de esto. Ni Pablo, creo, entendía nada de esto en este momento. Lucas, hermanos, está enseñando aquí una doctrina crucial que el mismo Bonhoeffer vivió en carne propia. La soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas, hermanos. Estamos aquí viendo a través de la narración de Lucas sobre estos versículos la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas, incluyendo las decisiones de oficiales paganos que no le reconocen. Incluye el momento preciso de esas intervenciones humanas en medio de la golpiza. Incluye la violencia que se convierte en protección. Incluye las cadenas que se transformarían más adelante en una plataforma para llegar a más personas, hermanos. Todo esto aparentemente caótico, ¿no? Todo esto parece muy caótico y fuera de control. Está siendo orquestado por Dios, hermanos, con toda precisión y perfectamente para preservar la vida de su siervo y avanzar el evangelio. ¿Qué significa esto para nosotros hoy, hermanos? Lucas nos está enseñando a ver la mano de Dios en lugares inesperados. Lo que Lucas te preguntas, bueno, Señor, ¿por qué no dejaste algo más bonito, más interesante? ¿Por qué nos dejaste ver y leer aquí lo que está aconteciendo a Pablo, el apóstol, a través de la golpiza? Bueno, lo que Lucas quería dejarnos en nuestras mentes o quiere dejar para los que hoy vivimos, hermanos, nos quiere enseñar a ver la mano de Dios aún en lugares inesperados. Eso es lo que quiere enseñarnos Lucas, hermanos. Número uno, nos enseña la autoridad en autoridades no creyentes que nos protegen. Él fue protegido por esos hombres, por el comandante y su gente. Es decir, un juez secular que falla a tu favor, un abogado no cristiano que defiende tu causa, una ley gubernamental que protege tu libertad religiosa. Dios está obrando a través de ellos. Dios puede obrar a través de ellos, hermanos. Nosotros podemos ver solamente caos. Tal vez podemos ver en algún momento sufrimiento y caos alrededor nuestro, pero Dios, hermanos, está haciendo algo y quiere que veamos su mano aún en ese lugar. Número dos, en limitaciones que resultan ser bendiciones. Una puerta cerrada que te fuerza a tomar otro camino mejor. ¿Sí? Una enfermedad que te obliga a descansar y replantear prioridades, por ejemplo. Un despido que te lleva al trabajo donde Dios realmente te quería. Y eso es lo que estamos viendo, lo que oímos hoy de una de nuestras hermanas. Un cambio. Dios puede mover las cosas y dejarte ver que ahí está Dios obrando alrededor tuyo. Cuando nos sometemos a su voluntad, hermanos. Y en cadenas que resultan ser plataformas, es lo que nos deja ver Lucas, nos deja ver la mano de Dios en todo, aún en las cadenas que resultan ser plataformas. Hermanos, Pablo escribió, ¿sabes que varias de las cartas que hoy nosotros tenemos en la Biblia se escribieron desde la prisión? ¿Puedes mencionar alguna? Filipenses es una. Gálatas no. Efesios
Filipenses, Colosenses y Filemón. Se escribieron desde la prisión, en ese tiempo en el que él fue arrestado, en este tiempo en el que fue arrestado. ¿Y qué crees más? Son algunas de las cartas, lo que le llamamos en teología soteriológicas, que hablan acerca de la salvación. Hablan acerca de la salvación. Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón. Les llamamos cartas soteriológicas. Y desde la prisión, hermanos, estaba escribiendo él. Él estaba escribiendo estas cartas. Entonces, hermanos, lo que para nosotros parece la carrera de Pablo se acabó. La carrera de Pablo hasta aquí se acabó, hermanos. Dios estaba orquestando algo mejor todavía. Dios estaba orquestando, estaba haciendo algo todavía que tenía ahí. ¿Y qué más? Bueno, hermanos, Lucas nos llama, mis hermanos, a una fe profunda y madura, hermanos, aquí, que nos lleva a la providencia de Dios. Ya decía, la providencia de Dios, que por las apariencias, mis hermanos, inmediatas, pareciera que está todo perdido. Más bien nos deja ver aún las promesas eternas que Dios tiene para nosotros. Como dice Proverbios, hermanos, capítulo 3, versos 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo y subraya si tienes libertad en todos tus caminos. En todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Vamos a hacer unas aplicaciones acá para concluir. El tiempo se me está yendo volando, hermanos. No sé por qué, nunca lo puedo vencer, es mi enemigo número 1, desde acá. Cuando enfrentes una cadena en tu vida, una restricción, una limitación, algo que parece cerrar puertas, antes de desesperarte, pregunta lo siguiente: ¿podría Dios estar usando esto para protegerme? ¿Podría estar abriendo una puerta diferente que yo no había considerado? ¿Podría estar preparándome para algo mayor? No te desanimes. No siempre verás la respuesta inmediata. Pablo no sabía, mientras era golpeado, que esto lo llevaría a predicar ante reyes. Nos espera los siguientes capítulos. Yo ya estoy ansioso por llegar cuando está ante Agripa, por ejemplo, ante Félix, hermanos, pero todo en su tiempo. Todo en su tiempo. O sea, él no esperaba más allá. Pensaba que iba a morir tal vez ahí. Pero Dios le tenía preparado algo todavía más. Dios estaba en control de todo. Y esa confianza yo creo que le dio paz en medio de esa tormenta del que estaba viviendo. Hermanos, para concluir, hermanos, este pasaje de Hechos nos confronta con verdades que nuestra cultura contemporánea e incluso nuestra teología popular prefiere evitar, hermanos. Vivimos en una época que nos vende la idea de que si obedecemos a Dios, las cosas deben ir bien. Si oramos correctamente, si tenemos suficiente fe, si seguimos los principios bíblicos, entonces prosperaremos. Eso es lo que hemos oído por aquí y por allá. Estaremos protegidos y los conflictos se resolverán a nuestro favor, etcétera. Pero Pablo, hermano, nos recuerda nos muestra una realidad diferente. Lucas nos quiere mostrar una realidad diferente, hermanos. Él hizo todo correctamente. Pablo hizo todo correctamente. Obedeció la guía del Espíritu Santo,
buscó activamente la paz y la unidad, recordemos el contexto, se sometió humildemente al consejo de los ancianos, participó en ceremonias judías para no ser piedra de tropiezo, actuó con integridad absoluta. Y aún así, hermanos, terminó golpeado, encadenado, acusado falsamente y enfrentado por una turba que gritaba por su muerte. La lección es clara, mis hermanos. Puede ser incómoda, pero es clara, hermanos. La fidelidad de Dios no es un escudo contra el sufrimiento. La fidelidad a Dios no es un escudo contra el sufrimiento, es frecuentemente el camino hacia ella. No vas a poder evitarlo. Tú no puedes evitar eso si eres un verdadero discípulo de Jesucristo. No vas a poder evitarlo. Pero aquí está la esperanza gloriosa, hermanos, que este pasaje nos ofrece. Aunque la fidelidad no nos libra del conflicto, sí nos garantiza tres cosas esenciales. Número uno, la presencia soberana de Dios en medio del caos. Qué esperanza más gloriosa. Dios no estaba ausente cuando Pablo era golpeado, hermanos. No estaba distraído cuando la turba gritaba por su muerte. Dios no estaba distraído, no estaba impotente cuando las cadenas se cerraban alrededor de sus muñecas. Estaba orquestando cada detalle con precisión perfecta, hermanos. El momento preciso de la intervención romana no fue casualidad. La decisión del tribuno del arresto en su lugar de permitir el linchamiento no fue mera política, hermanos. La protección de los soldados no fue simple protocolo militar. Todo fue providencia divina. Por lo tanto, hermanos, esa es la esperanza gloriosa. Esa es la esperanza, la presencia soberana de Dios en medio del caos. Cuando atravieses, hermano, tu propio momento de injusticia, cuando las acusaciones falsas vuelen, cuando la violencia de la opinión pública se vuelva contra ti, recuerda lo siguiente, hermano: Dios no ha perdido el control. Dios no ha perdido el control. Él está trabajando incluso cuando no puedes verlo. Especialmente cuando no puedes verlo, hermano. Y número dos, hermanos, una esperanza gloriosa, la transformación del sufrimiento en algo mejor, en una plataforma mejor. Las cadenas de Pablo no terminaron su ministerio, lo expandieron más bien. Desde prisión Pablo predicaría ante reyes, hermanos. Escribiría epístolas y alcanzaría personas que nunca habría alcanzado en su libertad. Hermanos, la carta de Filemón le estaba escribiendo a Onésimo, y Onésimo tenía un criado que había huido de su casa. Ese criado había encontrado a Cristo en la prisión o cerca de ahí, a través del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, la prisión no fue el fin del ministerio del apóstol. Más bien vemos cómo Dios abre plataformas, abre otros caminos. Dios tiene una capacidad asombrosa, hermanos, de convertir nuestras peores derrotas en sus mayores victorias. José fue vendido como esclavo, hermanos, pero más adelante, hermanos, fue como el Salvador para muchas naciones. Daniel fue arrojado al foso de los leones por su fidelidad, pero eso, hermanos, le llevó a que un rey pagano proclamara la grandeza de Dios. Los apóstoles fueron golpeados por predicar, pero salieron, hermanos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, dice Hechos 5. Y número 3, hermanos, la esperanza es gloriosa, la compañía de Cristo crucificado. Quizás lo más importante de este pasaje nos ofrece esto: cuando sufres injustamente por hacer lo correcto, no estás solo.
estás caminando exactamente donde Jesús caminó. Él fue acusado falsamente. Tú serás acusado falsamente. Él fue, hermanos, incomprendido por multitudes. Tú también lo serás incomprendido. Él fue golpeado brutalmente sin causa. Tú enfrentarás violencia verbal tal vez, o física también. Una turba gritó, crucifícale. Gritó sobre él, crucifícale. Y sobre Pablo, muera. El mundo tal vez va a gritar lo mismo en algún momento. Pero recuerda, Jesús no se quedó en la cruz, hermano. Jesús no se quedó en la cruz. Pablo no murió en esas escaleras y tú no serás destruido por ninguna oposición que enfrentes. Confía en Dios. Para terminar, quiero solamente recordarte las palabras del apóstol Pablo que escribió, creo, unos años antes. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a orar, hermanos, para terminar nuestro mensaje de este día. Padre bueno, ayúdanos a confiar. Déjanos ver tu mano aún en las dificultades que atravesamos cada día, que enfrentaremos más adelante. Vemos la mano de Dios en el apóstol. Hemos visto la mano de Dios en otros creyentes, discípulos, en la historia. Y confiamos en que tú vas a seguir a nuestro lado. Padre, que cada uno de mis hermanos pueda asirse de tu mano, que cada uno de mis hermanos pueda, Padre, encomendar sus caminos a ti. Tú has prometido que enderezarás nuestras veredas. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.